もしもし、私はカルロスです。コスタリカ出身。日本に住んだけど、私はいつも一人勉強している。今、28歳です. Hace varias semanas se me ocurrió esta idea de hacer un video hablando en japonés y no sabía que eso iba a llevarme a muchas cosas muy interesantes como hacer una academia de japonés, como que las personas se interesaran por la forma en la que yo aprendí y por qué razón alguien de Latinoamérica, soy de Costa Rica, pues podría hablar japonés con tanta tranquilidad. Entonces, el video de hoy es para explicar un poco mi historia y también quiero darles algunos tips y cómo estoy estudiando japonés ahora. Entonces voy a dividir este video en 3 partes. Primero va a ser la historia de cómo llegué hasta este punto para poder hablar japonés. Pues cómo he estado estudiando japonés estos últimos años. Y tercero, ¿qué haría yo si empezar a estudiar japonés y algunos tips? Ahora tengo 28, pero cuando empecé a estudiar japonés tenía 12 años. Y la historia es muy interesante porque en ese tiempo estaba practicando artes marciales y un amigo que también practicaba artes marciales me invitó a su dojo, el lugar donde entrenan, y me dijo que había un chico japonés que quería hacer un pequeño grupo para enseñar japonés. Entonces me llamó muchísimo la atención y le dije que quería ir a la clase. Tenía 12 años en ese momento. Yo y otras personas pues fuimos a la clase de este chico que sabía hablar español. Entonces era japonés, pero estaba viviendo acá no hace mucho tiempo, pero sabía hablar español. Aprendió a hablar español como en 7 meses y me parecía sumamente increíble. Así que creo que cualquier persona con mucha motivación puede aprender cualquier idioma. Entonces tenía cero conocimiento del idioma, pero siempre me ha gustado el anime, siempre me ha gustado los videojuegos japoneses y la música me llamaba mucho la atención. Entonces cuando estuve en la primera clase, pues estaba muy emocionado y por primera vez sentía que podía aprender el idioma que había estado escuchando por mucho tiempo y que me llamaba muchísimo la atención. Me seguí como reuniendo con él para poder practicar un poco, como algo así como clases privadas, y él me estuvo enseñando un poco de cómo escribir el hiragana, que es como el primer abecedario, y lentamente pues fui aprendiendo a escribir y a cómo pronunciar algunas cosas, pero fue un poco tiempo nada más, tal vez un par de meses que estuve aprendiendo. Pasé bastante tiempo aprendiendo por mi cuenta después de eso. En un momento de mi vida hay una aplicación llamada Rosetta Stone. Este video no está patrocinado por ellos, pero en resumen es una aplicación para aprender idiomas y estoy aprendiendo japonés. Y si hay alguien de Rosetta Stone por aquí, podríamos colaborar si quieres. Pero en fin, estuve aprendiendo un tiempo con esa aplicación, pero casi siempre estuve cayendo más en el lado de estoy aprendiendo por mi cuenta porque no lo usaba todo el tiempo. Después de eso empecé a interesarme por tal vez sería bueno tener clases de japonés. Soy de Costa Rica, entonces no había muchas opciones de cómo estudiar japonés por acá. Entonces me uní a una academia de japonés y estuve aprendiendo ahí por un año más o menos, creo. Y me ayudó más como en la parte de gramática o de estructura, como entender algunas cosas y más como motivarme a pues aprender con más personas. Pero se puede decir que como muchas academias no están centradas en conversar o poder comunicarse, como desarrollar habilidades de comunicación, pues al final digamos que no aprendí a hablar, digamos que no evolucioné tanto como yo quería. Entonces también un poco culpa mía. Creo que cuando llevamos una clase o en general estamos aprendiendo algo, si vamos a clases a veces tendemos como a pensar que solo el tiempo de clase me va a ayudar a aprender, pero en realidad es como un trabajo constante de ponerle empeño todo el tiempo y pues tener curiosidad. Creo que la curiosidad es súper importante cuando aprendes idiomas en general. Después de eso volví a empezar a aprender por mi cuenta. Pues terminaron las clases, sentía que no había aprendido mucho y entonces empecé como a ponerle empeño por mi cuenta. Empecé a usar más Duolingo en ese tiempo porque a pesar de que no recomiendo Duolingo, igual podríamos colaborar si algún día deseas hacerlo. Además, no lo recomiendo no porque sea malo, sino que no lo recomiendo como que sea solo esa opción. Muchas personas que usan Duolingo piensan que solo usando Duolingo van a aprender el idioma, y hay muchas personas que podrían hacerlo y admiro muchas de esas personas. Tal vez juegan bastante con la aplicación, pero normalmente siempre ocupas como recursos externos, practicar con personas, a usar más métodos aparte de Duolingo. Entonces si estás usando Duolingo, genial, porque me parece como excelente todo lo que hacen ellos. Ahora no tanto por la parte de que quieran aplicar mucho AI a la aplicación, y eso pues a pesar de que me guste, hay mucha controversia con el mundo del aprendizaje en Duolingo por lo mismo, pero diría que
que al final pues es otra herramienta que podemos utilizar. Entonces por ese tiempo estuve usando Duolingo, intentando buscar mi forma de aprender japonés, porque sé que es uno de los idiomas más difíciles de aprender, pero a veces solo usar una aplicación, solo ir a clases como que no era suficiente para mí. Y yo me enseñé a hablar inglés por mi cuenta, entonces quería como intentar aplicar el mismo sistema que utilizaba cuando aprendía inglés al japonés. Y en ese caso, pues fue donde empezó a cambiar un poco mi mentalidad de cómo debería aprender el idioma. Y fue donde empecé a aprender más, en serio. Porque lo que hice fue divertirme. Quería divertirme, entonces intenté buscar formas de hacer que fuera más divertido el aprendizaje que tenía con el japonés. Así que hice todo lo posible por usar cosas que me parecieran divertidas o que me interesaran. Y también como generar ese hábito de usar una libreta, de poder un aprendizaje activo en vez de uno pasivo. Entonces quiero hablar un poco más como del tema, pero es bastante largo, entonces creo que me gustaría dejarlo para otro video. Pero un aprendizaje activo puede cambiar muchísimo la forma en la que tú experimentas aprender y también cómo puedes desarrollar esas habilidades de comunicación con el idioma. Pero aquí llegamos a la parte que es más interesante para mí, la historia, porque es en verdad la que generó el mayor impacto para mí. Me fui a vivir a Irlanda por año y medio. Y yo sé que es un país que habla inglés. Sé que pues la razón por la que fui fue para estudiar inglés en el país. A pesar que yo ya tenía un nivel de inglés, digamos, ya podía hablar con fluidez. Fui ahí porque quería tener como la experiencia de trabajar en Irlanda, de ver cómo era vivir fuera de Costa Rica y cosas de ese estilo. Entonces, al final, cuando llegué a Irlanda, el punto es que no esperé encontrarme con personas de muchos países. Y entonces fue muy interesante porque todas esas nacionalidades que vivían en Irlanda, habían grupos de japoneses que se reunían de vez en cuando como solo para hacer como intercambio de idiomas, pues que ellos estaban aprendiendo inglés, y personas que como yo que aprendían japonés, pues nos reuníamos y entonces nos poníamos a conversar, a ser amigos y así. Entonces poco a poco me fui involucrando como en actividades de japoneses, sean como culturales o sea de intercambio de idiomas y cosas así. Entonces empecé a hacer como muchos amigos y muchos conocidos de Japón. Entonces la mayoría del tiempo hablamos inglés, pero también siempre aprovechaba cada momento que tenía para hablar japonés. Entonces me parecía como muy fascinante poder hacerlo así, y eso me ayudó mucho a aprender, pero más como a practicar, como a quitarme ese miedo de poder hablar japonés, porque parte de aprender un idioma es quitarse el miedo a poder expresarlo. Y eso toma su tiempo, pero también es como un poco de, si vas a decir algo, pues que no te preocupes tanto en decirlo pues correctamente, decirlo de la forma perfecta, porque estás aprendiendo. Es más como quitarte el miedo a equivocarte constantemente. Entonces diría que lo que dices no es tan importante como parece, pero al final es como, ok, ya que estoy haciendo mi máximo esfuerzo, estoy aprendiendo, pues no importa si me equivoco. Pero entonces en mi tiempo de Irlanda hice todo lo posible para poder practicar mi japonés, ya que no sabía si iba a ir a Japón algún día. Entonces dije, ok, esta es mi oportunidad, voy a practicar japonés todo lo que pueda. Y me fascinaba muchísimo. De hecho, yo iba a clases de inglés y en las clases de inglés practicaba japonés. Entonces para mí era como muy gracioso porque siempre estaba como constantemente pues practicando japonés, aunque fueran en clases de inglés. Pero en resumen, en mi tiempo en Irlanda fue muy así. Pude hacer muy buenos amigos y pues acostumbrarme mucho a la cultura japonesa en general. Y entonces después me moví a Japón por cosas del destino, porque mi trabajo principal es ser artista, y en ese momento empecé un proyecto con una startup en Japón, porque era un videojuego, era un trabajo remoto, pero yo decidí irme a Japón para trabajar más cerca del equipo. Entonces estuve viviendo en Japón por esos 3 meses, y en esos 3 meses fue súper interesante porque practiqué muchísimo mi idioma. Aproveché cada oportunidad que tenía para hablar con desconocidos, para poder ordenar todo lo que fuera en japonés. Digamos, ir a un lugar, a veces había menús en inglés, yo siempre ordenaba japonés, siempre hablaba con personas en japonés todo el tiempo, aunque ellos como que se dirigieran a mí en inglés, siempre estuviera hablando en japonés, siempre era para mí lo más importante. Y entonces, primer mes ya podía comunicarme muchísimo mejor, en el segundo ya podía hablar como cualquier cosa que pensaba, y el tercer mes fue como, wow, no sé en qué momento aprendí tanto en tan poco tiempo. Pero recuerdo que un amigo que conocí mi primera semana vio mi evolución
porque lo vi como una semana antes de irme de Japón y estaba muy sorprendido porque ya era capaz de solo hablar japonés todo el tiempo. Y así con otras personas que conocí como en la primera semana y que después estuve viendo como los últimos días antes de irme, estaban muy impresionados porque podía comunicarme con ellos y fue como, wow. Y tú puedes decir, porque está en Japón, es más sencillo, pero no, hay muchas personas en Japón que llevan tal vez 7 años, 10 años viviendo ahí y no pueden hablar japonés porque no le meten empeño, no se esfuerzan por aprender el idioma, pero yo en 3 meses pude hacer lo que muchos no han hecho en muchísimos años. Creo que puedo pasar horas solo hablando de la experiencia de Japón y cómo estar ahí ayudó mucho con mi japonés o qué métodos utilicé estando ahí, que fueron como más específicos en general. Creo que sería interesante hacer algún otro video acerca de este tema porque creo que hay mucho de qué hablar en general y tal vez les pueda ayudar mucho también si planean ir a Japón y pues sea para turismo o para practicar su japonés. Después de contarles un poco acerca de Irlanda y Japón, tengan la duda de cómo practiqué en ese tiempo porque no iba a clases, estaba por mi cuenta y también estaba practicando mucho con nativos, entonces constantemente tenía que esforzarme mucho para poder entender lo que ellos querían decirme. En muchas ocasiones era la única persona no japonesa en la mesa, entonces pues tenía que usar mucho de mi energía mental como para intentar entender todo lo que ellos me querían decir, poder responder de la mejor manera sin que hicieran cara de qué estaba diciendo esta persona. Entonces les voy a explicar un poco cómo fue mi proceso pues aprendiendo en ese momento. Usaba mucho una libreta. Bueno, esto tiene una portada de un libro, pero en realidad es solo una libreta de mi marca favorita japonesa. Tengo otra por acá. Esta es mi marca favorita de Japón. En japonés es Mujirushi, pero en muchos países se conoce como Muji. Y es solo un simple libro, en realidad se los muestro porque es el mismo que tengo acá. Pero tengo muy pocas marcas favoritas en general, pero Mujirushi me fascina. Es una marca minimalista y yo soy minimalista, entonces me gusta muchísimo lo que ellos hacen. Se centran en lo más importante. Muchas cosas que tengo son de Muji, por lo mismo. Pero, en fin, el punto es que mi método de aprendizaje era constantemente escribir en japonés, como si tenía alguna idea, si veía alguna frase, si, no sé, estaba estudiando en general, pues siempre hacía lo posible por escribir sea kanji, sea hiragana, katakana, que es como debe ser. Intentaba escribir japonés todo lo que podía. Y eso como que hacía una conexión diferente con mi mente y con lo que estaba aprendiendo, porque al menos personalmente, cada vez que escribo, como que recuerdo con más facilidad. Entonces, a veces había una conversación con una persona y decía una palabra que no sabía, entonces intentaba escribirla o intentaba como almacenarla en algún lugar, puede ser en mi teléfono o en cualquier otro dispositivo, lo que sea que tuviera cerca, en general. Pasaba mucho tiempo en Instagram y noté que tal vez podía utilizar ese tiempo que pasaba en redes sociales para poder estudiar japonés. Entonces fue donde mi gran idea vino. ¿Qué pasa si empiezo a seguir creadores japoneses o solo buscar videos acerca, no de cómo aprender japonés, sino japoneses hablando de cualquier tema? Entonces el algoritmo lo alimenté de cosas de japonés y entonces pues constantemente cada vez que me metía en Instagram había contenido de personas que hablaban japonés, cosas comunes como del día a día o un tip rápido de 1 minuto o cómo decir ciertas cosas en japonés. Entonces yo constantemente estaba aprendiendo usando redes sociales. Igual con YouTube empecé a seguir creadores de contenido. A veces me aburre mucho solo ver una clase en japonés, como cómo decir esto, cómo hacer esto. Entonces intentaba pues consumir más, divertirme todo lo que podía, porque curiosamente mientras más japonés aprendía, menos anime veía, más me centraba como en conversaciones del día a día y en verdad es cosas que podían como aportarle a mi conocimiento con el japonés. Para mí fue como muy interesante porque ese método me ayudó mucho a retener más información, a poder pensar y eso es otro tema que para mí el poder pensar en japonés es algo que intenté aplicar todo el tiempo. Aunque yo estuviera como solo y tenía la capacidad de pensar sea en español o en inglés, hacía todo lo posible por pensar en japonés. Cualquier frase que tenía, tal vez aunque no tuviera vocabulario, intentaba buscar la forma de poder explicármelo a mí mismo en el idioma. Entonces eso generó que yo lentamente estuviera como en modo japonés, como en modo, ok, mi mente, si me hablan en japonés en ese momento, mi mente fácilmente puede responder porque ya estaba como activada con anterioridad. Estaba pensando en japonés todo el tiempo. Me parecía muy, muy genial. Es un método que utilizaba mucho en inglés también y me ayudó mucho. Entonces lo estuve usando en japonés y al día de hoy sigo haciendo, más bien ahora lo hago más que nunca, pensar en japonés, tener ideas, escribir y hacer todo lo posible
pues por sacar el idioma de mí, por intentar perderle ese miedo. Y también me gusta mucho la música japonesa, bastante. Entonces empecé como a traducir mucho de la música que escuchaba, como las líricas, y intentar como entender qué era lo que querían decir los artistas, y pues intentar como meterme más en ese mundo, porque como les decía, no veía mucho anime, y en realidad sigo sin ver mucho anime. Lo que más me gusta de japonés es cómo suena, cómo expresar, cómo esa parte del japonés que no es solo anime y manga, sino hay muchas cosas del idioma que me gustan. Entonces quería aprender pues a comunicarme, a hablar con personas, y no solo aprender japonés para poder entender el anime. Hice lo posible por generar vocabulario, por aprender de conversaciones que podrías tener con personas, y no conversaciones que aparecerían tal vez solo en un anime. Para mí era más importante pues que yo pudiera entender la vida y no pues mundos de fantasía en general. Igual no digo que sea mala idea ver anime para aprender, pero para mi enfoque no era lo más adecuado en ese momento. Mi forma de estudiar de estos años ha sido ver contenido, usar una libreta y pensar en japonés, sacar todo lo que he podido, todo lo que esté dentro de mí en japonés, tener como esa costumbre de sacar palabras de mí, y a veces que analice mucho de lo que estoy diciendo para que me dé consejos y que diga, tal vez deberías mejorar esta parte, o deberías hablar de esta otra manera, que no es lo mismo hablar con una persona en la vida real, pero sí te puede ayudar mucho como a generar vocabulario y pues aprender una u otra cosa con inteligencia artificial. Entonces es bastante cool, ya que existe, se puede utilizar. Como les dije, quería darles unos tips también por si están aprendiendo japonés por su cuenta, o por si quieren pues sacarle mayor provecho a su tiempo. Que al final para mí es como muy importante saber que tú puedes aprender japonés por tu cuenta, y que no tienes que limitarte para nada, porque igual hay muchos métodos, muchas cosas que puedes utilizar, pero para mí siempre hay que mantenerlo simple, hay que mantenerlo como simple y realista. No es que vas a aprender japonés de un momento a otro. Si te centras mucho en mantenerlo fácil para ti, tu horario o cosas que tengas que hacer, saca siempre minutos del día. Yo era algo que hacía mucho, pues sacaba algunos minutos de mi día para aprender japonés, y entonces para mí era como muy sencillo. A veces estaba almorzando, ponía a ver algunos videos, o en general pues estar pensando en japonés me ayuda mucho. Entonces manténlo simple, manténlo fácil como de hacer constantemente. Si ves que entras a Duolingo y no tienes más que 2 minutos, pues es mejor buscar alguna pues otra opción, o tal vez buscar algo que sea divertido para ti. Entonces, no sé, puedes ver anime, escribir frases que escuches, intentar buscar el significado luego, y si es música, pues lo mismo, y si estás usando YouTube o Instagram, igual, escuchar el video varias veces, intentar apuntar frases, pero siempre manténlo divertido y manténlo simple. Pues diviértete mucho aprendiendo, y si puedes entrar a un curso de japonés es interesante, es una muy buena idea si quieres conocer más personas que estén aprendiendo el idioma, y también tener como una estructura. Tengo una academia de japonés, también doy clases privadas por si les gustaría aprender, pueden ponerme un mensaje y les envío información. Les dejaré un link en la descripción del número de la academia. Eso de vivir en Latinoamérica no es una excusa tampoco. Entonces cualquiera puede aprender cualquier cosa. Eso sería todo por hoy. El final del video quedó más largo de lo que pensé. Ahora no está esta parte del video. Me gustaría que pongan un emoji de Japón. Lo que sea. Puede ser un emoji de, no sé, de una máscara de la bandera de Japón, o en general un onigiri o un sushi o lo que sea, pero así puedo saber que llegaron al final del video. Y sí, muchísimas gracias por ver. Los veo en el siguiente video. Me gustaría también saber si les gustaría que hable sobre algún tema, o no sé, hacer alguna clase de japonés para que quede aquí en YouTube, si es que a muchas personas les gusta. Pero mite kurete, arigato.